El Señor puso en mi corazón compartir un tema que precisamente es la oración y seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, no se asusten. Si el Señor lo permite, lo seguiremos abordando en otras oportunidades que tengamos. Eh, pero en esta oportunidad pensaba en un texto que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Así que los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, una porción muy conocida por todos los hijos de Dios y aún por aquellos que no son hijos de Dios. Pero esta porción es conocida por muchos y tal vez entendida por pocos. Dice el versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta porción, queridos hermanos, es conocida como el Padre Nuestro. Y no es esto precisamente lo que hoy me gustaría compartir, sino quería compartir con ustedes en esta noche el ponernos en el lugar de los discípulos. Muchas veces me gusta sentir las cosas tal cual como los discípulos sentían. Jesús era una fuente inagotable de asombro para ellos. No solo para todos los que lo conocieron, sino principalmente para aquellos discípulos que tuvieron momentos de intimidad. Imaginen que el Señor Jesucristo hacía cosas que para ellos significaba a veces alegría y a veces desconciertos. Pensemos en algún momento que las cosas que ellos veían trataban de darle una explicación para ellos lógica, con su capacidad limitada, pero muchas veces, o casi todas las veces, lo hacían para su propia satisfacción. Pero ellos fueron viendo a lo largo de los 3 años de ministerio del Señor que había alrededor de ellos poderes. Empezaron a ver poderes de oscuridad, vieron de cerca la muerte, vieron de cerca la enfermedad, vieron de cerca la necesidad, la desesperación, vieron de cerca el hambre, vieron de cerca las fuerzas de maldad de los espíritus controlados por el demonio. Y ellos no podían, hermanos, estar ajenos a estas cosas, a estas manifestaciones de poder que veían en torno al ministerio del Señor. Ustedes y yo nos podemos poner en el lugar de los discípulos y sentir cómo ellos veían a los ciegos, a los cojos, a los enfermos, a los mudos, a todos los afligidos, a todos los que fueron liberados por el Señor. Cómo después volvían a sus casas, a sus vecindarios, a sus conocidos. Y todo eso, hermanos, para ellos era un cúmulo de asombro.
Qué privilegio el mirar a Cristo. Pero llegó un momento en la vida de los discípulos que ellos empezaron a preguntar, ¿en qué radicaba el poder del Señor? Porque al Señor lo vieron mientras dormía, mientras comía, mientras enseñaba, mientras caminaba. Pero dice Lucas en este versículo 1 del capítulo 11, aconteció que Jesús estaba orando. Estaba orando. Y me puse a pensar cuántas veces ellos pudieron disfrutar el escuchar y el ver al Señor orar. Y cuando el Señor terminó de orar, uno de ellos habló. Uno de ellos se animó a romper el silencio. Uno de ellos se animó a entender que el poder del Señor estaba vinculado con la oración, la vida de oración que tenía Jesús. Y dentro de esa valentía, uno de ellos dijo, Señor, enséñanos a orar. Hermanos, yo creo que es una de las peticiones más poderosas que encontramos en las Escrituras. La expresión de Lucas es llamativa. Dice el versículo 1, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Saben, algunos interpretan que esa frase sonó un reproche. Mirá, Jesús, Juan a sus seguidores les enseñó a orar. ¿Por qué no nos enseñás a orar? Pero no fue eso lo que motivó a este discípulo a hacer esta expresión. Entre los discípulos habían algunos que habían sido discípulos de Juan y habían visto a Juan enseñar, pero ahora habían visto algo diferente. Habían conocido a alguien que no solo practicaba la oración, sino que le dio un sentido distinto a lo que era orar a Dios. Me imagino a esa persona decir, mirá, nosotros fuimos discípulos de Jesús y Él nos enseñó a orar. Pero ¿sabés una cosa, Jesús? Te estamos viendo, te estamos observando. Y la verdad, nos damos cuenta que eres un verdadero maestro en la oración. Y como eres un maestro, ¿qué te parece si nos das los secretos que tiene tu oración? Me imagino, hermanos, lo que habrá sido ver a Jesús orar. Me imagino cómo ellos estaban maravillados de ver a Cristo orar. Me imagino cómo habrán quedado impactados del tiempo que Jesús le dedicaba a la oración. Me imagino cómo habrán pensado en las circunstancias en que vieron que Jesús oraba. Señor, ¿por qué no nos enseñás a orar? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros clamamos de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le pedimos realmente al Señor que nos enseñe a orar? Cuando uno va a avanzar en el Evangelio de Lucas, y que tal vez va a ser una porción que más adelante veamos, en el capítulo 18, Jesús da a entender algo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, y me llamó la atención la expresión, y de no desmayar. O sea, hermanos, que tenemos que reconocer algo. O nuestra vida es una vida de oración, o nuestra vida es una vida de desmayo. Porque Jesús lo ve así. O oramos o nos desmayamos. ¿Es una cosa o es la otra? Y hermanos,
el poder que hay en la oración. Es un poder que permite que la vida sea distinta. Y lo contrario de una vida de oración es una vida con dudas, es una vida con cansancio, es una vida con miedo, es una vida débil, es una vida impotente, es una vida sin fruto, inútil. Y hermanos, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis. Y la idea no es exhortar, la idea es que cada uno tiene que hacer un análisis. ¿Cómo andamos con nuestra vida individual de oración? ¿Oramos o estamos desmayados? Pero saben, también es un tema de iglesia. ¿Cómo nuestra iglesia ora? ¿Nuestra iglesia tiene vida de oración como iglesia, como cuerpo de Cristo, o estamos desmayados? Antes de la pandemia, siempre estábamos con un grado de tristeza, porque en las reuniones de oración no había mucha asistencia. Y muchas veces medimos el termómetro de la vida de la iglesia a través de la vida de oración. Vino la pandemia, vino la posibilidad de reunirnos con Zoom, vimos la posibilidad de que muchos hermanos y hermanas se sumen. Pero sigue estando esta pregunta, como iglesia, ¿tenemos vida de oración? En forma individual, ¿tenemos vida de oración? Yo creo que este pasaje pone en evidencia algo. Necesitamos ser enseñados por el Señor mismo para orar. ¿Qué es lo que motivó a ellos pedirle eso? Hermanos, yo creo que fue un sentimiento de necesidad. La oración es un sentimiento en donde le podemos expresar a nuestro Dios nuestra gran necesidad. No estoy hablando de necesidad de cosas, sino nuestra necesidad de hablarle a Él, de comunicarnos con Él. Nos equivocamos si solamente pensamos en la oración como algo para pedir. Tenemos la posibilidad de orar y es hablar con Él, sabiendo que tenemos un Padre en los cielos que está dispuesto a escuchar. La oración es el grito, es el clamor de un hijo a un padre que tiene un corazón dispuesto a dar más de lo que merecemos, dar conforme a lo que Él sabe que necesitamos. Y cuando tenemos necesidad, no de cosas, sino tenemos necesidad de hablar con Él, es que surge en nosotros este clamor como el que tuvieron ellos. Señor, enséñanos a orar. Indudablemente, Padre, estamos haciendo algo mal. Indudablemente estoy haciendo algo que no está bien. ¿En qué estoy fallando? Hermanos, es mi deseo que en esta noche nosotros podamos ver en Jesús las cosas que ellos vieron. Y así como arrancó en ellos ese clamor, que en nosotros también brote ese clamor. No para ser escuchado por los demás, no por ser visto de los demás, sino como un grito de un corazón que necesita hablar con Dios. El solo hablar con Él nos hace bien. El solo dedicarle tiempo nos hace bien. ¿Qué impresionó a estos discípulos? Que para Jesús la oración era una necesidad. Para Jesús la oración no fue solo una práctica, no fue un hábito. Fue una actitud de la mente, de su corazón.
Ellos vieron que Jesús tenía la necesidad de orar, porque era la atmósfera en la cual el Señor se sentía cómodo y seguro, hablando con su Padre. Él respiraba esa atmósfera. Y sin darse cuenta, aquellos que estaban cerca del Señor aprendieron eso, a respirar ese aire. Todo lo que hacía el Señor surgió de una oración. Así como Pablo a nosotros nos aconseja orar sin cesar, el Señor Jesús, literalmente, oraba sin cesar. Mientras los discípulos miraban, Jesús oraba. Y seguramente, hermanos, no fue una oración formal. No siempre se arrodillaba, alguna vez lo habrá hecho. No siempre lo hacía con su cabeza inclinada o los ojos cerrados, alguna vez lo habrá hecho. Lo que sí está claro, que él no podía hacer nada si antes no oraba. Lo más sorprendente de la vida de Jesús es que aunque tenía un ministerio totalmente ocupado, él siempre tenía tiempo para orar. Y eso es lo que vieron. Jesús necesitaba orar. Y si Jesús necesitaba orar, Señor, nosotros también necesitamos orar. Por eso, enséñanos a orar. ¿Cuántas veces el Señor sufrió interrupciones a lo largo de todos los planes que Él tenía? Siempre Él respondía tomándose un tiempo para orar. Siempre encontraba la posición adecuada, el lugar adecuado, el momento adecuado. No importaba si estaba solo o acompañado. No importaba si había 12 o había una multitud que le seguía. Él oraba. Hermanos, que en esta noche nosotros entendamos esto. Los discípulos vieron a Jesús orar antes de sanar. Los discípulos vieron a Jesús orar cuando daba gracias por esos pequeños peces y panes que alimentaran a miles de personas. Los discípulos vieron a Jesús orar cuando pronunció esa palabra con poder hacia su amigo Lázaro: sal fuera, vení, salí de la tumba. Los discípulos vieron cuando aquellos griegos se acercaron al Señor Jesucristo. E inmediatamente el Señor respondió: Padre, glorifica tu nombre. Lo vieron con la necesidad de orar. Oraba todo el tiempo. Hermanos, ¿por qué Jesús oraba todo el tiempo? Porque eso es lo que Él trató de enseñarles a los discípulos y se los dijo más de una vez. El Hijo no puede hacer nada por sí solo. Eso lo dice Juan en el capítulo 5, en el versículo 19. Por sí solo no hago nada. No fueron palabras para quedar bien, palabras agradables, palabras piadosas. Fue lo que sentía en su corazón como necesidad de expresión. No quería dar una buena impresión a aquellos que estaban con él. Quería enseñarles la realidad. El Hijo por sí solo no hace nada. Y yo creo que ellos quedaron impactados cada vez que escuchaban eso. Yo por sí solo no puedo hacer nada. Lo volvieron a escuchar ahí en Juan, en el capítulo 14, cuando Él les decía: el Padre es el que habita en mí y Él es el que hace las obras. Yo por mí no hago nada. Pero si Jesús era el hombre perfecto, pero si Jesús no tenía nada malo, yo por sí solo no hago nada. ¿Cuál será entonces nuestro problema
con respecto a la oración? ¿No será que a veces nos creemos poderosos? ¿No será que a veces, y yo principalmente, nos creemos autosuficientes? ¿No será que a veces pensamos que hay circunstancias, que hay situaciones en que sí merece que yo me doble en oración? Ahora sí, estoy listo para orar. Pero ¿no será que hay otras situaciones en que digo, ahora no lo necesito? ¿Esto que me está pasando no requiere que yo ore? ¿No será que no me doy cuenta que cuando estoy deprimido, angustiado, triste, agobiado, necesito orar? ¿Pero no será que no me doy cuenta que cuando estoy alegre también tengo que orar? Y cuando estoy a punto de afrontar cada cosa que me van a pasar en el día, ¿tengo necesidad de orar? A veces salimos a la calle. ¿Y qué distinto sería nuestra vida, y la mía en particular, si cada vez que doy un paso pienso en que puedo orar? Cada vez que voy a tomar un colectivo, puedo pensar que voy a orar. Y esto me lo digo a mí. Yo tengo muchos problemas con los colectivos, muchos. Siempre digo que tengo mala suerte con los colectivos. Y a veces pienso, ¿no será que me está faltando orar? ¿No será que a veces pienso demasiado que puedo hacer las cosas yo solo? El secreto en la vida de Jesús es que nunca dijo eso. Yo solo no puedo. Yo dependo del Padre. Hermanos, Él nunca dijo que su antecedente, su formación, su conocimiento, su capacidad, que Dios le dio como hombre, o Él tenía habiéndose hecho hombre, fue suficiente. Me gustaría aprender de eso. No me gustaría cometer los mismos errores que cometieron los discípulos, o algunos de ellos. Pensaba en Pedro. Cuando uno va a Lucas, capítulo 5, Jesús habla con Pedro. Jesús le pidió la barca. Y me imagino lo que habrá sentido Pedro en su corazón. Bueno, se dio la oportunidad. Por fin puedo hacer algo por Jesús. Por fin puedo aportar algo. Está usando mi barco. Y el Señor le pidió que aleje la barca un poco de la orilla porque tenía necesidad de hablar. Y me imagino a Pedro tomando el remo y remando y haciendo lo necesario para agradar al Señor. Y cuando llegó al lugar que el Señor quería, el Señor tuvo la oportunidad de dar un discurso. Me imagino lo que habrá sentido Pedro. Bien, ya está, cumplí, hice mi parte. ¿Y ahora qué me va a decir el Señor? Por fin tengo al Señor en mi barca, es mi invitado. Ya está, cumplí. Pero el Señor tenía una lección para darle. Mira, Pedro, te pido que te lances al mar. Bájate de la barca. Anda un poquitito más lejos. Y Pedro, te pido que ahora eches las redes. Necesito que eches la red para pescar. Pedro, ¿entendés lo que te estoy pidiendo? Prepárate para pescar. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro lo miró, asombrado, y como Pedro no podía callarse, brotó de él una expresión de incredulidad, una expresión de autosuficiencia. Ni me imagino el tono de voz cuando se refirió al Señor y le dijo, Señor, hemos estado pescando toda la noche, no pescamos nada. No sé
Señor, ¿qué estás pensando? Mira, vos sos un gran maestro. Vos estás demostrando cosas que nadie puede hacer, pero ¿sabés una cosa? Yo soy pescador. Yo conozco mi barca, yo conozco mi red, yo conozco el mar donde pesco habitualmente, yo conozco todos los secretos. Señor, estuvimos pescando toda la noche y nada. Mira, si vos querés saber algo sobre la pesca, yo estoy dispuesto a explicarte. Me lo imagino a Pedro. Hice esto toda mi vida. Sé dónde hay peces y dónde no. Sé cuándo van a picar y cuándo no. Sé cuándo se van a meter en la red y cuándo no. Señor, toda la noche estuve. ¿Por qué no te dedicas a enseñar? Y a mí déjame pescar. Me siento como Pedro, muchas veces identificado, porque yo le digo eso al Señor. En lugar de disfrutar hablar con Él, que es disfrutar la oración, empiezo a mostrarle al Señor mi autosuficiencia. Pero Pedro hizo algo. Después que Jesús le dijo, echa tu red para pescar, Pedro pensó y dijo, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Miren cómo la actitud de Jesús hizo cambiar una actitud negativa en Pedro. Echó la red y se que pescó tanto que la red se rompía. Y eso motivó un clamor adentro de Pedro. Lucas 5, versículo 8. Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Saben lo que quiso decir ahí? Señor, estoy entendiendo lo que vos estás enseñando. Estoy entendiendo que hay áreas en las que yo creo que soy suficiente. Pero ¿sabes una cosa? Te estoy necesitando. Y como te estoy necesitando, quiero aprender de vos. Eso es lo que dijo el discípulo. Señor, enséñanos a orar. Una vez una señora que trabajaba como ama de casa, creyente, le preguntaron porque sabía que sus empleadores eran muy, pero muy exigentes. Yo tengo alumnas en la escuela que a veces llorando me cuentan cómo las explotan. Y me imaginaba esto que yo leía de una persona creyente que trabajaba de esta manera. Y alguien le preguntó a esta hermana cuál era su método de oración. Y ella dijo, yo no sé nada sobre métodos, pero lo que sí sé que cuando yo lavo la ropa de mi patrón, yo oro al Señor y le digo, Señor, lava mi corazón. Cuando yo plancho la ropa de mi patrón, yo le digo a mi Señor, mira Señor, te pido que planches todos los problemas que yo no puedo enderezar. Cuando yo barro el piso que ensucian mis patrones, yo le digo a mi Señor, te pido que barras todos los rincones de mi vida, así como yo estoy barriendo este piso. Y hermanos, cuando leí esto dije, wow, se puede tener una vida de oración sin cesar. Esa es la verdadera oración. La que no necesitamos un momento especial, sino la que buscamos como oportunidad constante y permanente el poder hablar con nuestro Señor. La hora avanzado hay muchas cosas para compartir. Quiero quedarme con esta reflexión. ¿Por qué yo no siento necesidad para orar? Mientras pensaba en el mensaje, venía a mi mente el campamento. ¿Se acuerdan que en el campamento comimos muy bien?
Me acuerdo que el sábado cuando terminamos de pasar la pizza y la pizza y la pizza, llegó un momento en que nadie quería más. Por más que ofrecíamos, nadie quería. ¿Por qué? Porque no había necesidad. Yo sé que si iba con un sándwich de jamón y queso, nadie lo iba a querer. ¿Por qué? Porque no había necesidad. Ahora, si ese sándwich se lo llevo a alguien que no come desde hace días, me imagino que no va a dudar en agarrarlo. Entonces digo, ¿por qué no entiendo que el gran secreto de la oración es sentir que necesito hablar con mi Señor? Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Me gustó este versículo. Primero, porque es algo que los discípulos vieron. Es algo que los discípulos escucharon. Y esa oración fue motivada porque Jesús se regocijaba en el Espíritu. A veces invertimos el orden, hermanos. Decimos que la oración me va a hacer sentir mejor espiritualmente, y claro que es así, obvio. Pero ¿no será que tenemos que pensarlo también al revés? ¿No me estará faltando regocijarme en el Espíritu para tener una oración que brote de mi corazón, una oración de alabanza, de agradecimiento, que exprese lo que realmente yo siento por Él? Estas cosas se las ocultó el Padre a los sabios y, hermanos, nos las ha dado a nosotros. Por eso Jesús oraba y daba gracias por todo. Gracias, Padre, gracias, gracias. Dio gracias para alimentar a los miles. Dio gracias cuando estaba con sus discípulos y tomó la copa y el pan. Dio gracias, dio gracias. Oró en Juan 17 y ya lo hemos visto esto. Durante muchos tiempos la estudiamos, esta oración, para que tu fe y mi fe no falte. Rogó y oró por nosotros. ¿Por qué no tenemos esta necesidad? Si Jesús buscaba orar, porque no solo tenía la necesidad, sino porque también disfrutaba la comunión con su Padre, ¿por qué no busco hablar con Él permanentemente para estar en comunión? Para estar en comunión. Juan dice ahí en el capítulo 1, contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esa comunión es lo que llevaba a Jesús a orar. No solo su necesidad, sino su deseo de comunión. Qué lindo verlo orar en Getsemaní. Pero qué lindo es verlo orar en ese monte donde la alegría que él tenía por comunicarse con su Padre y estar en comunión con su Padre desbordó su cobertura física y la gloria empezó a ser manifestada, hermanos. Y los tres que estaban ahí quedaron maravillados después de que Jesús oró a su Padre. La comunión. Hermanos, que aprendamos no solo la necesidad, sino a orar por este deseo de tener comunión. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que nuestra oración en esta noche sea
Enséñanos a tener necesidad. Y enséñanos a disfrutar de tu comunión. Que a Él sea la gloria, hermanos. Amén.